A día de hoy, África sigue siendo extremadamente pobre, algo que es sorprendente puesto que atesora algunos de los recursos naturales más importantes tanto para el proceso de digitalización como la transición ecológica. Recursos naturales que, por supuesto, todas las grandes potencias del momento ambicionan. Dicho esto, que África fuera pobre en el pasado no sorprende a nadie, puesto que existía un proceso de colonización. Es decir, los europeos extraían los recursos naturales del continente con mano de obra esclava, mano de obra barata, y los llevaban a Europa, donde realizaban productos manufacturados de gran valor añadido. Sin embargo, ¿qué está pasando en la actualidad para que África siga en estas condiciones? ¿Quiénes son aquellos que están expoliando de nuevo a los africanos? Y sobre todo, ¿qué diferencias hay entre el proceso de colonización y el nuevo proceso de neocolonialismo? Pues bien, si te interesa responder y saber estas cuestiones, te invito a que te quedes en este vídeo. Mi nombre es Mateo y te doy la bienvenida a la sala política de Political Room. Para entender la pobreza de África, lo primero que tenemos que analizar es su herencia colonial. Y es que obviamente el proceso pasado de colonización tuvo un impacto negativo en la creación de estos países. Por eso os voy a poner ahora tres mapas. En el primero vais a ver la composición étnica del continente africano. En este segundo mapa estáis viendo la distribución de los imperios europeos a principios del siglo XX. Y en este último mapa estáis viendo los países actualmente en África, sus fronteras, sus delimitaciones. Pues bien, como podéis ver, el primer problema lo tenemos en esta distribución, y es que la composición étnica de África es muy variada y sin embargo los europeos ya distribuyeron sus territorios conforme a sus intereses económicos y sobre todo al reparto que establecieron entre ellos. Es decir, establecieron fronteras que no se correspondían con la cultura, con la etnia y con la religión imperante en los diferentes territorios, lo cual por supuesto generó dificultades, aunque lo peor estaría por venir. Porque si bien es cierto que estos imperios europeos ya delimitaban, digamos, conforme a sus intereses, aún abarcaban grandes cantidades de territorio, lo que implicaba que los recursos que había en estos territorios se compartían y que además no existían fronteras entre ellos. Pero claro, si ya las fronteras trazadas por los imperios europeos eran, digamos, malas, hechas con escuado y cartabón, de hecho, si nos fijamos en los países europeos o los países de América, veremos que las fronteras muchas veces son curvilíneas. Mientras que en el continente africano encontramos muchas veces casos de que la frontera del país se ha marcado literalmente con una diagonal o con una línea recta, es decir, que no existe ningún tipo de irregularidad, lo cual desde luego es sorprendente y nos da una muestra de cómo se hicieron las cosas en aquel momento. Pero como he dicho, lo peor estaba por llegar, porque cuando esos imperios empiezan a descolonizarse, empiezan a desaparecer en los años 50, en los años 60, esto implica que, claro, se fragmentan aún en estados más pequeños. Y de repente nos encontramos con que esos recursos naturales son compartidos por varios estados, que, claro, experimentan algo que en Europa conocíamos y nos había hecho mucho daño. Estamos hablando del nacionalismo, es decir, la idea de pertenencia a una nación. Ese sentimiento se empieza a generar en las naciones recién construidas africanas y, por supuesto, empieza a generar las peleas, empieza a generar que algo que estaba compartido hasta ese momento dentro de una misma entidad, dentro de un mismo imperio, ya no fuera así. Y, por supuesto, también empezó a pasar que determinadas etnias que dentro del imperio, digamos, habían transitado de un territorio a otro sin ningún tipo de problema, ahora se encontraban con que existía una frontera. Por tanto, el primer problema lo tenemos aquí, en la delimitación de las fronteras. Pero es que hay dos elementos más que fueron absolutamente devastadores para África. El primero es que, claro, el proceso de descolonización se produce sobre todo en los años 60 y deja a un montón de naciones nuevas a la intemperie, sin ningún tipo de seguridad, con una tasa muy alta de analfabetismo. Recordemos que incluso hoy en día en África hay países como Burkina Faso o Mali que tienen un 40% de población analfabeta, imagínense en los años 60, y que además de esto nos encontramos en un periodo de Guerra Fría. Es decir, por muchos intentos que hacían y que hicieron, de hecho, grandes personajes de África, que consiguieron ganar democráticamente las elecciones, luego, como sus gobiernos eran muy débiles por los conflictos tanto internos como externos, muchas veces, si se asociaban con la Unión Soviética o con Estados Unidos, esto invitaba a esa potencia a orquestar un golpe de Estado, que en muchas ocasiones funcionaba, puesto que al final, recordemos, eran democracias muy débiles.
Esto hay que añadir que aparte del nacionalismo que entró en África, también entraron todas las ideologías que había habido en Europa a principios del siglo XX, es decir, el fascismo, el socialismo, lo que desarrolló una serie de personajes, muchas veces de carácter militar, que acabaron imponiendo dictaduras. Muchos de estos personajes, además, habían estudiado en Europa y tenían contacto con las élites blancas, por lo que eran propensos a corromperse y a explotar de nuevo esos recursos naturales en favor de los europeos, de los americanos o de la Unión Soviética, a cambio de enriquecerse ellos personalmente. Es decir, todo esto que estamos hablando fue el caldo de cultivo de las naciones africanas. Fue sobre lo que se cimentó, sobre lo que se formó África. Y por supuesto a nadie os sorprenderá que las cosas pues salieran francamente mal al principio. Pero bueno, es cierto que estamos hablando de los años 60 o de los años 70. Ha pasado ya más de 50 años desde entonces. ¿Por qué África no consigue encauzar su situación? ¿Por qué ya con una soberanía cada vez más fuerte no consigue salir adelante? Y sobre todo, ¿es que acaso esos países que intervinieron en África siguen ahí presentes? ¿O hay incluso nuevos actores que han perpetuado el mismo sistema que implantaron en su momento los europeos? Pues bien, vamos a hablar de ello. Señor presidente, señores delegados. La representación de Cuba ante esta Asamblea se complace en cumplir, en primer término, el agradable deber de saludar la incorporación de 3 nuevas naciones al importante número de las que aquí discuten problemas del mundo. Saludamos, pues, en las personas de su presidente y primeros ministros, a los pueblos de Zambia, Malawi y Malta, y hacemos votos porque estos países se incorporen desde el primer momento al grupo de naciones no alineadas que luchan contra el imperialismo, el colonialismo y el neocolonialismo. Antes de entrar a analizar los actores que actualmente están expoliando, que están dificultando el crecimiento de África, procedamos a responder una pregunta que hemos formulado al inicio del vídeo. ¿Qué diferencia hay entre el colonialismo y el neocolonialismo? Pues bien, acudamos a la definición de la RAE, la Real Academia de la Lengua Española. Pues bien, respecto al colonialismo dice lo siguiente: régimen político y económico en el que un Estado controla y explota un territorio ajeno al suyo. Es decir, tenemos 2 características fundamentales. Es un régimen, es decir, es una manera política y económica de gestionar un territorio ajeno que impone un Estado a otro territorio. Bien, ahora vayamos a la segunda definición. ¿Qué es el neocolonialismo según la RAE? Dice así: predominio e influencia determinantes, especialmente en el campo de la economía, por parte de antiguas potencias coloniales, naciones poderosas y empresas internacionales sobre países descolonizados o en vías de desarrollo. Pues bien, la diferencia ya la podemos observar claramente. Para empezar, no exige un régimen político, es decir, no exige que un Estado imponga un régimen político a otro, simplemente exige un predominio, una influencia económica clara. Esta influencia la puede hacer una nación que participó en la colonización o una nación poderosa, pero también lo puede hacer una empresa internacional, es decir, una empresa que, por ejemplo, sea estatal y aproveche su conexión con el Estado en cuestión para luego explotar como intermediaria el territorio que se desea. En este sentido, podemos diferenciar claramente que mientras el colonialismo se basaba en un régimen que imponía un Estado a otro y que influía de esta manera en la política y en la economía, el neocolonialismo se basa en que una nación o una empresa asociada con una nación impone ese mismo régimen, nada más de carácter económico, en mayor o menor medida a través del lobby económico que ejerce sobre el Estado en cuestión. Les questions que mes générations se posent sont les suivantes, si je peux me résumer. C'est de ne pas comprendre comment l'Afrique, avec tant de richesses sur notre sol, avec une nature généreuse, de l'eau, du soleil en abondance, l'Afrique est aujourd'hui le continent. Teniendo en cuenta lo anterior, teniendo en cuenta las diferencias entre el colonialismo y el neocolonialismo, podemos pasar a hablar de los actores. Por supuesto, tenemos que hablar de viejos
amigos. Y estamos hablando de potencias europeas, porque al final la Unión Europea, los 27 miembros, representan el principal socio comercial del continente africano. Muchas de las empresas europeas son las encargadas de explotar los recursos naturales en África, y estas empresas pues a veces tienen participación estatal, es decir, en gran parte son públicas, o a veces no, pero lo que está claro es que tienen sede en Europa. De igual manera, las principales naciones europeas que siguen teniendo un peso importante en África son precisamente las naciones más grandes en el proceso de colonización, es decir, Francia y el Reino Unido. Y si bien parece que el Reino Unido llama menos la atención de Francia porque su presencia, digamos que no se agrava ni tampoco se airea, en el caso de Francia, por probablemente un motivo cultural, esto está más patente. Primero porque Francia ha realizado una serie de operaciones militares en el continente y en segundo lugar porque controla la moneda de varios países. Como bien es sabido, el franco sigue utilizándose tanto en África Occidental como en África Central en un total de 14 países. Países que representan a más de 191 millones de personas, es decir, que doblan la población de Francia. Un hecho que desde luego no comparte ninguna potencia que practica el neocolonialismo, a excepción de la propia Francia. En este sentido, podemos decir sin ninguna duda que las potencias europeas tienen una gran parte de la responsabilidad, puesto que de alguna manera perpetúan la corrupción y al final ese caos sistemático que existe en África. Por otra parte, hay otro actor fundamental que ha irrumpido con una fuerza tal que ha desplazado a todos los europeos y que desde luego nos ha dejado a todos atónitos. Estamos hablando, por supuesto, del gigante asiático, estamos hablando de China. China, en muy poco tiempo, en cuestión de décadas, se ha hecho con gran parte del pastel en África. Tiene terrenos, tiene empresas, ha construido infraestructuras, también controla infraestructuras portuarias de gran importancia, tanto estratégico como económico, dentro de las rutas marítimas. Y por tanto, podemos decir que en gran medida China apunta a ser, y de hecho apunta a sustituir claramente a Europa con el paso de los años como el principal socio comercial y desde luego un socio que a este ritmo parece que se va a comer él solo toda la tarta. En este sentido, la influencia asiática en África es clara y desde luego no se puede negar que tiene algún tipo de impacto y algún tipo de responsabilidad respecto al hecho de que muchos de estos países no consigan salir adelante. Con todo, paremos un momento y volvamos hacia atrás, porque hemos hablado de Europa, pero nada más hemos tratado la Unión Europea. Y Europa no es solo la Unión Europea. Aquí hay otro país que es fundamental y que también vamos a hablar de él, porque quizá aunque en términos económicos ni se acerque a los 27, sigue siendo un país que tiene que ser nombrado. Estamos hablando, por supuesto, del gran oso. Estamos hablando de Rusia. Un país que, al contrario que la mayoría de naciones europeas, sí que se tiene de ella una concepción positiva en África. Es decir, Rusia, por su herencia de la Unión Soviética, una Unión Soviética que junto con otros países como la Cuba de Fidel Castro participó activamente en la independencia de estados como Mozambique o Angola, se ganó el cariño de los africanos. En este sentido, cuando hablamos de panafricanismo, es decir, ese movimiento de liberación de África que ha inspirado a tantos líderes en el continente, es aliado de Rusia. Es decir, cuando uno piensa en Rusia, piensa en un aliado de los africanos, mientras que cuando uno piensa en Francia o en Reino Unido, no piensa en un aliado de los africanos. Y esto es precisamente la gran baza que sigue jugando a día de hoy Rusia y que le ha permitido establecerse con bastante facilidad en países en los que directamente se ha echado a los europeos, a los americanos y en general a los occidentales, y en los que solo Rusia ha sido acogida con mucho cariño. En este sentido, además, Rusia practica un neocolonialismo de toda la vida, puesto que la propia Wagner, hasta hace 2 días, era una empresa totalmente vinculada con el Estado, pero que no pertenecía al Estado ruso. En este sentido, podemos decir que las actividades rusas son las típicas, es decir, explotación de minerales y recursos estratégicos y también la búsqueda de la venta de armamento y adiestramiento militar a las fuerzas de esos países. Por supuesto, como he dicho, el impacto de Rusia en este proceso económico de África es muy menor en comparación con el que tienen los europeos o los chinos, pero también hay que destacarlo sobre todo por la interesante historia y relación que tiene, porque como ya he dicho y me gustaría volverlo a destacar, al contrario que la mayoría de europeos, de Rusia sí que se tiene una buena concepción en África. Rusia es buena, Rusia es aliado, Rusia ayuda a liberar a los africanos. Esto es lo que se piensa de ellos. Y bueno, desde luego alguno opinará o se podrá discutir si esto es cierto o no, pero el relato, el imaginario colectivo es el que es y no beneficia a los europeos de Occidente y sí beneficia a Rusia.
Por último, pero no menos importante, tenemos que hablar de un actor que tiene mucho peso y que parece que ni existe, porque es que nunca se habla de él. Y estamos hablando de los Emiratos Árabes Unidos. Unos Emiratos que han comprado también puertos muy importantes a través de empresas estatales y que han participado en otros negocios en África, como que, por ejemplo, han comprado tierras para los famosos créditos del carbono. Es decir, como bien sabéis, en el proceso de transición ecológica se han establecido unos créditos que pueden comprar tanto estados como empresas que básicamente se basan en que, oye, yo contamino mucho, pero para reducir mi huella de carbono lo que voy a hacer es comprar créditos de carbono, que básicamente es que en un determinado sitio van a plantar árboles para compensar el mal que yo estoy haciendo. Pues bueno, los Emiratos Árabes Unidos básicamente han comprado grandes extensiones de terreno en las que plantan árboles y se benefician de este tipo de recurso. La cuestión es que, por supuesto, está por ver qué tipo de árboles plantan, porque no es lo mismo plantar un árbol de rápido crecimiento que uno que tarda más tiempo, y sobre todo si a ese árbol no es endémico. Normalmente, y aquí en la propia España lo podemos ver, el eucalipto es el árbol que crece más rápido, pero claro, destroza el pH de la tierra. Por tanto, podemos decir que los emiratíes se están beneficiando de un negocio que puede ser a la larga muy perjudicial, porque al final también África, por supuesto, necesita esas tierras para ellos mismos. Son países que dependen de su propia economía agraria para subsistir. Entonces, ese impacto está siendo muy negativo. Igualmente, se sabe que los Emiratos Árabes Unidos han comprado grandes reservas naturales donde dejan cazar fuera de temporada y, desde luego, sin mucho criterio y sin respetar la biodiversidad ni los animales que en general están en esos territorios. Por último, hay que mencionar, por supuesto, a otros estados, a otras potencias como son Estados Unidos y la India, que también tienen una importancia dentro del continente, aunque hay que decir que en este caso es reducida, es decir, la importancia de la India en comparación con China es menor y la importancia de Estados Unidos en comparación con las potencias europeas en este caso también es bastante inferior. Normalmente suele pasar al contrario, pero es cierto que probablemente por la historia y por la proximidad geográfica, en este caso la vinculación entre Europa y África es mucho mayor que la vinculación entre Estados Unidos y África. Lo que no significa que no tengan importancia y, por supuesto, colaboren además activamente con los europeos para establecer, digamos, de alguna manera ese dominio, esa influencia económica. Dicho esto, me gustaría destacar que, por supuesto, hay otras muchas naciones que tienen relaciones de carácter económico con África. Aquí he venido a destacar las principales, puesto que no tengo tiempo para tratarlas todas. Igualmente os digo que lo he hecho de una manera general, es decir, no he podido analizar en profundidad el caso por caso porque sencillamente se me va el tiempo. Lo que significa que también hay mucha tela que cortar y, desde luego, os recomiendo que os informéis de este tema porque, en general, en el mundo hispano, África pasa inadvertida. Es un continente al que no le prestamos atención. Por último, y porque me imagino que algunos tendréis los nervios a flor de piel, os levantará pollas este tema, porque al final una persona prorrusa puede decir, no, 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 Rusia siempre ha sido buena para África y lo sigue siendo. O una persona china dirá, no, no, toda la influencia de China en el continente es absolutamente positiva. O un francés dirá, todo lo que hacemos actualmente es positivo. Este tío os está engañando, es malvado. Pero bueno, lo cierto es que obviamente, aunque hay factores internos que pueden justificar esta pobreza que existe en África, también hay una serie de factores externos. Y esos factores externos no los domina Nepal, no son culpa de Mongolia, son culpa de los estados que obviamente están allí y están explotando esos recursos, y de las empresas de esos estados, porque es cierto que no hay una vinculación directa entre los estados por regla general, es decir, no es que Francia esté invadiendo y explotando Mali, no, pero es obvio que tiene relaciones con ese país a través de las empresas, que digo, a veces son estatales y a veces no, pero desde luego, ¿quién se beneficia de todo esto? En este sentido, no podemos pensar que unos son mejores o peores simplemente por nuestra afinidad ideológica o nuestra situación geográfica. No es mejor porque sí Rusia que Francia, ni es mejor porque sí Francia que China. Simplemente habrá que analizar el caso y entender el impacto que tienen y, sobre todo, si somos éticamente justos, tenemos que pensar que al final todos están participando de alguna manera en el entramado de corrupción, de pobreza, en el neocolonialismo que está haciendo daño a África y que, por supuesto, debemos intentar ayudar a los africanos, que eso es lo correcto, y denunciar estos abusos que se cometen, aunque incluso esas naciones tengan relación directa con nosotros y afinidad personal.
Llegados a este punto del vídeo, en el transcurso del mismo siempre hemos estado hablando del neocolonialismo, es decir, la influencia que tienen las potencias extranjeras sobre el desarrollo económico de África. Ahora bien, como dice el dicho, dos no pueden si uno no quiere. Es decir, sí, las potencias extranjeras tienen claramente una influencia sobre el desarrollo económico de África y por tanto la pobreza existente. Pero ojo, los africanos también tienen responsabilidad y hay que hacer autocrítica. Porque alguno dirá, bueno, es que, claro, África está en manos de dictaduras, como era en su momento la de Gaddafi, o actualmente la de Ibrahim Traoré, y claro, estas personas siempre buscan su propio beneficio. Pero ojo, que en África ha habido y hay democracias, y por tanto ha habido y hay presidentes electos democráticamente que van en contra de los intereses de su propio pueblo, que se aprovechan de ellos, que son ampliamente conocidos por su corrupción y por favorecer la extensión de esta. Es decir, ¿cómo va a progresar África si presidentes electos democráticamente no hacen más que fastidiar, no hacen más que empobrecer a su propio pueblo? Lo que me lleva a otra idea que es profundamente errónea, una idea que es además muy extendida dentro del panafricanismo, y es la concepción de que hay potencias buenas y potencias malas. Es decir, los franceses son malos, pues los sustituyo por los rusos, que estos me van a tratar bien. Los rusos son malos, los sustituyo por los chinos, que estos me van a tratar bien. Señores, no sean ingenuos. Las potencias extranjeras van a lo que van a África. Van a hacer negocios, van a hacer dinero. Y sus empresas, por supuesto, igual. No están allí para hacerte rico a ti. Están allí para sacar su propio rendimiento. Y si tú no les pones dificultades, se van a aprovechar. En este sentido, el ruso no va a ser mejor que el francés. Y el chino no va a ser mejor que el americano, ni viceversa. Van a lo que van. No hay que equivocarse. Las naciones africanas tienen que buscar tener una soberanía fuerte y un desarrollo económico propio sostenido por ellos mismos. No por una potencia de no sé dónde. Que al final, aquí nadie va a ser el salvador de África. El europeo no va a salvar África. El americano no va a salvar África. El chino no va a salvar África. Ni tampoco el ruso. Ni el emiratí, ni el filipino, ni nadie. Va a ser la propia África, igual que fueron los propios europeos los que hicieron ricos a Europa y se molestaron en hacer rica a Europa. O los chinos en hacer ricos a China en las últimas 2 décadas. Esto debe tenerse claro. Lo que me lleva también a otro punto fundamental que no se nombra, y es que muchas veces, por ejemplo, recientemente se han retirado las tropas francesas del Sahel, porque dicen que sus intervenciones son desastrosas, que van en contra de los intereses de los africanos, y que en general las intervenciones lideradas por la ONU o por la OTAN son lo peor. Y sí, ha habido intervenciones desastrosas lideradas por europeos, lideradas por occidentales, lideradas por la ONU, pero ojo, ¿qué hay de las intervenciones lideradas por los propios africanos? Ruanda, por ejemplo, exporta un montón de oro, pero no tiene oro. Exporta un montón de coltán, pero no tiene coltán. ¿De dónde lo saca? Puede ser que lo saque del Congo, de su vecino. Puede ser que esté financiando a los rebeldes. Puede ser que los países africanos, cuando han intervenido en sus propios vecinos, en los que son sus hermanos, en vez de ayudarles, se han dedicado a expoliarles también. En conclusión, podemos decir que África tiene 2 problemas. Uno es el neocolonialismo, pero otro es de carácter puramente interno. Es decir, de que los regímenes políticos que estén actualmente gobernando los diferentes países de África tengan claro que entre ellos no se deben poner la zancadilla. Porque si al final, si tu vecino, que comparte tu misma historia de sufrimiento, es precisamente partícipe en que tu Estado sea fallido, en que no salga adelante, en quitarte tus recursos naturales para llevarse él ese beneficio, desde luego es imposible que África como continente salga adelante. Ahora bien, llegamos al final del vídeo y te toca responder a ti. ¿Qué piensas de África? ¿Crees que alguna vez veremos una África rica? ¿Una África que lidere el bienestar en el mundo? ¿O por el contrario piensas que África siempre seguirá siendo pobre y que las potencias extranjeras de turno se aprovecharán de ese malestar, de esa pobreza? Te leemos en comentarios.
Asimismo, recordaros que este canal de YouTube pertenece a un medio digital que se llama The Political Room, en el que tenéis contenido exclusivo por tan solo 9,99 € al año. Concretamente de África tenemos un freelance al que precisamente voy a entrevistar, que se llama Alfonso Mansoliver, que tiene unos artículos geniales de África y que desde luego si queréis saber más sobre este continente es obligatorio leerlos. Dicho esto, no os molesto más. Os invito, por supuesto, a suscribiros y a darme like al vídeo y espero que me apoyéis y nada, nos vemos en el próximo vídeo.